Bien, en este video vamos a ver algunas operaciones aritméticas con vectores, lo que se llama aritmética vectorial. Entonces, los vectores pueden utilizarse en expresiones matemáticas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Y tampoco es imprescindible que los vectores tengan la misma longitud, ¿no? Si tienen diferente longitud y uno de ellos, un vector tiene una longitud más larga y el otro más corta, entonces se considerará el vector que tenga más elementos, que sea el más largo. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver en R, tenemos dos vectores, X y Y. X tiene 5 elementos y Y tiene 11 elementos, que también se puede ver ahí en la consola de R. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a generar otro elemento producto de las operaciones de estos vectores base. Por ejemplo, vamos a crear un vector eh, que vamos a llamar el vector B, ¿no? El vector B será producto de la multiplicación de 2 multiplicado por el vector X, ¿no? Más, más el vector Y, ¿no? Y más 1. Entonces estamos generando un nuevo vector B de... Entonces dice acá, y lo que hace rato habíamos dicho, uno de los vectores no es múltiplo de la longitud del otro, ¿no? Entonces, si nosotros indicamos qué es lo que ha generado, nos ha generado un vector con 11 elementos que nosotros tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ha tomado en cuenta el número de elementos que tiene el vector de mayor longitud, ¿no? Entonces, nos ha generado un vector de- de- que se está repitiendo 11 veces. Entonces, se puede utilizar aquí operadores matemáticos como más. Entonces, podría decir, a ver, vamos a hacer una suma x más y, ¿no? Entonces, también ahí dice la longitud no son múltiplos, ¿no? Entonces, ese es un problema que podríamos tener ahí. Y para solucionar eso podemos tener de la siguiente manera. Yo voy a generar otro vector que se va a llamar z, ¿no? Estoy generando vector z. Ese vector z va a tener también, va a tener 10 elementos, ¿no? Entonces o 5 elementos también, como en su caso. Ahí vamos a colocar c. Entonces, por ejemplo, 4.6. Vamos a tener acá 6.9, 17.3, 20.6 y finalmente vamos a tener 25.2. Bien, entonces ahora tengo un vector acá z que también tiene 5 elementos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo quiero hacer una suma, ¿no? Entonces voy a llamar un vector suma, ¿no? El vector suma va a ser entonces x más z. Bien, entonces ahora el vector suma, entonces va a ser la suma de cada uno de ellos. ¿Qué está haciendo? Está sumando el primero con el primero, el segundo con el segundo, etc. ¿No? También podemos tener una resta. Entonces vamos a tener el vector resta, ¿no? El vector resta que va a ser el vector de la división de x menos y. Entonces aquí vamos a tener, entonces aquí nos está indicando la longitud de objeto mayor no es un múltiplo de la longitud de uno menor. Pero eso es lo que ocurre en la resta de x y y. Pero si yo quiero tener x menos z que sí tienen la misma longitud, entonces ahí sí va a aparecer la resta que estamos realizando, ¿no? Y también podemos ver si son múltiplos, ¿no? Si son múltiplos, ahí también se puede ver esa situación. Bien, otras cosas que también se puede hacer es multiplicar. Entonces vamos a ver el vector multiplicación. Entonces aquí vamos a ver el vector multiplicación de x por z.
Bien, entonces la multiplicación del vector x por z, también tenemos ahí, está multiplicando los valores. La división, entonces podemos generar un vector división. Entonces vamos a tener x dividido entre z. Entonces aquí también tenemos la división, ¿no?, de cada uno de los valores. También podemos, bueno, tenemos varias otras, también por ejemplo, otros operadores aritméticos como elevado al cuadrado. Entonces vamos a decir cuadrado, vamos a crear un vector que se va a llamar cuadrado. Entonces voy a tener, por ejemplo, x elevado al cuadrado. Entonces ahí tengo x elevado al cuadrado. Entonces ahora voy a tener ese vector y va a ser justamente ese vector elevado al cuadrado. Puede ser elevado a 3, a cualquier valor, ¿no? También podemos tener los valores logaritmo. Puedo sacar los logaritmos de esos valores. Entonces podemos tener, por ejemplo, acá log, ¿no?, estamos sacando el logaritmo, log de x, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el logaritmo de cada uno de esos valores de x. Bien, esos serían sus logaritmos. Podemos también las funciones exponente, podemos sacar sus exponenciales. Entonces vamos a sacar exponencial. Estamos generando un vector y vamos a generar el vector x de x, ¿no? Entonces vamos a tener acá el vector exponencial. Ese sería mi vector exponencial. Después tenemos también, bueno, podemos sacar seno, coseno, tangente. Entonces, a ver, vamos a ver seno. Entonces, estamos generando un vector seno. Y aquí tenemos sin de x. Entonces, vamos a tener acá el vector seno, ¿no? Este sería el seno de los valores de x. Podemos hacer de la misma manera coseno, tangente. Otra cosa importante es raíz. Yo puedo sacar raíz, bueno, en este caso raíz cuadrada. Entonces, para eso va a ser SQRT, ¿no? SQRT de x, ¿no? Entonces, aquí tengo mi vector raíz que he generado, que sería la raíz de esos valores, ¿no?, que nosotros tenemos ahí. También podemos sacar el máximo, el mínimo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será el máximo? Bueno, voy a sacar el máximo. ¿Cuál será el máximo de x? Entonces, aquí vamos a ver, ese va a ser el máximo. El máximo valor de x que tengo es ese. Voy a ver el mínimo. Entonces, un vector mínimo que vamos a poder ver va a ser min. Aquí tenemos. Entonces, ese va a ser el valor mínimo de x. Tenemos también la longitud. ¿Cuántos valores? La longitud va a ser definido como el número. Entonces, aquí vamos a poder ver la longitud. Entonces, puedo decir la longitud. Voy a crear un vector longitud. Quiero saber cuántos elementos. Yo sé que tiene 5 elementos, pero quiero ver a través de una función de R que me diga cuántos elementos. Entonces, acá, ¿cuántos elementos tiene? Tiene justamente 5 elementos, ¿no? También podemos utilizar el rango. También podemos ver el rango, que sería la diferencia entre el menor y entre el mayor. Entonces vamos a tener acá rango y nos va a decir es 3.1 el mínimo y 21.7 el máximo. Entonces también podemos tener varias otras operaciones más que nosotros podemos tener. Por ejemplo, la suma. Si yo digo suma, quiero hacer una suma. Entonces acá voy a generar un vector suma. Entonces, suma de x, por ejemplo. Entonces voy a sumar todos los valores de x y esa suma va a tener ese valor, 47.2, ¿no? Va a ser la suma de todos los elementos, ¿no? Y el producto, por ejemplo, si yo quiero saber un producto de todos ellos, voy a tener, bueno, el producto de esos valores va a ser el vector producto, va a ser prod de x, que sería entonces ese valor. Entonces voy a tener acá el producto, que sería la multiplicación de esos valores, ¿no? Entonces multiplicar el primer valor por el segundo, por el tercero, por el cuarto y por el quinto. Bien, aparte de eso tenemos otras funciones también, funciones más estadísticas, como por ejemplo, acá tenemos la media, ¿no? Para eso puedo decir la media, ¿no? La media va a ser
va a ser en este caso vamos a tener que aplicar la función min de x. Entonces esa es la media de x. Entonces aquí tenemos un error. ¿Cuál es el error? No tenemos que hacer la flechita. La flechita nos va a dar entonces la media. Entonces aquí tenemos la media es 9.44. Esa es la media que nosotros tenemos. Entonces nos va a calcular la media. Pero también podemos calcular la media de otra manera. Podríamos decir la media, ¿no? El vector media. Va a ser que la suma de todos los valores de x, que va a ser suma de x, dividido entre el número de valores. ¿Y qué función me va a dar la función? La función length. Length me va a dar la suma de todos los valores. Entonces voy a tener length x. Entonces voy a tener la media. Entonces aquí también estoy sacando a través de la fórmula la media. La media entonces va a ser el mismo valor 9.44 aplicando la fórmula. Posteriormente tengo la varianza de x. Estamos hablando de la varianza muestral. Entonces vamos a colocar acá varianza, vamos a generar un vector varianza y ese va a ser la varianza de x. Entonces, ahí por ejemplo dice, no hemos encontrado, no he encontrado. Evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado con las flechitas acá. Con eso, ahí tenemos ahora varianza, tenemos ese valor, esa es nuestra varianza. Pero también podemos encontrar la varianza a través de la siguiente función, ¿no? Podemos utilizar también a través de la siguiente función. Varianza, yo puedo decir, es la suma del cuadrado de las desviaciones. Y las desviaciones, ¿qué van a hacer? Va a ser cada uno de los valores x menos su media. ¿Y su media cómo va a estar dado? Por la función min x, ¿no? Eso tiene que estar entonces, eso elevado al cuadrado. Entonces, elevamos todo eso al cuadrado. Estamos elevando, esa es en realidad la suma del cuadrado de las desviaciones. La suma del cuadrado de las desviaciones. Entonces, dividido entre n menos 1. Pero n, ¿qué es? N es la longitud. N es la longitud, entonces vamos a tener longitud de x, que sería en este caso el número de observaciones, menos 1. Y entonces ahí tenemos la varianza. La varianza también a través de esta fórmula nos tiene que salir el mismo valor. Entonces aquí tenemos, en realidad el argumento de la varianza es una matriz n por p, ¿no? N por p. Entonces vamos a tener entonces ahí filas y vamos a tener también columnas. Otra opción importante es sort, que sería ordenar, ¿no? Yo puedo ordenar los valores. Ese orden de valores lo puedo hacer a través de sort x. Entonces aquí estamos ordenando los valores. Estamos ordenando de menor a mayor. Entonces vamos a ordenar. Estamos ordenando con sort los valores, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí todas esas operaciones que nosotros podemos hacer en R.